Hola, que nos están viendo en una nueva sesión de los expertos. El día de hoy vamos a hablar de, es que mira, ya iba a decir el género, porque Au. sí, ya, vámonos de una vez, ¿no? De los siete contra Tebas de Esquilo, esta obra de hace muchos, muchos años. Y bueno, hoy nada más vamos a estar nosotros tres por problemas de causa mayor. Entonces comenzaremos con las efemérides del día de hoy. Pues yo empiezo. Pues bueno, un día como hoy, 6 de julio, pero de 1840, nacía el pintor mexicano de fama mundial José María Velasco, quien es reconocido por sus paisajes del de México. Así rápidamente hay tres muy emblemáticos, que es el de el Cerro de Santa Isabel, bueno, o sea que se ve el Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, em, el Valle de México desde el Cerro de Tepeyac y el Valle de México desde las Lomas de Tacubaya. Ahí mientras lo iba diciendo, van a ir apareciendo las fotos. Un día como hoy, pero de 1905, nació el pintor, arquitecto y muralista mexicano Juan O'Gorman, quien fue el pionero de la arquitectura contemporánea en México y autor de más de 200 obras pictóricas, entre retratos, paisajes de tema fantástico realista. Por cierto, él fue el que pintó los murales de la Biblioteca Central de la UNAM. Y me enteré hace poco que él fue el, como arquitecto, quien diseñó las escuelas de la SEP. Todas las escuelas primarias se darán cuenta que tienen como una misma forma, pues es diseño de Juan O'Gorman para hacerlo rápido, sencillo y barato. Ok, bueno, pues voy yo. Así es, un día como hoy, 6 de julio, pero de 1946, nace en Estados Unidos el actor Sylvester Stallone, considerado uno de los mejores héroes de acción de Hollywood. Tal vez lo conozcan en películas como, tal vez lo recuerden en películas como Rambo, Rocky, El Demoledor, Cobra, etcétera. O sea que hoy es cumpleaños de Sylvester Stallone. Un gran etcétera. Sí, un chingo. Y te faltó añadir que es uno de los mejores guionistas de la historia por hacer Rocky. ¿Ves? Eh, Hablando de guiones. Su obra Es que maestra. yo digo que, bueno, paréntesis para los que están viendo, que aquí hay gente que va a cursos de guión. Yo digo que deberían estudiarse bien cabrón a Stallone y a Puzo, pero pues ya. No, es que, perdón. Es que justo esa persona que se ha tomado los cursos le llamó muchísimo más la atención las estructuras. Digo, emotivamente, Stallone y este Puzo son obras buenísimas, melodramáticamente hablando, pero esta persona se decanta más por el tipo de estructuras, que a pesar de que ya lo ha dicho, creo que no le gusta Pulp Fiction, pero el tipo de estructura que se llama de paralelo en paralelo, es que por eso este Tarantino es grande, porque él le da tiene una facilidad para hacer ese tipo de estructuras poco novedosas. Pero bueno, ya, perdón. Muy bien. Acabando con las efemérides, vamos pues a comenzar. Vamos a analizar, como les decía, los siete contratebas de Esquilo. Y comenzamos con Rubén, que nos va a dar un pequeño resumen de esta obra. Ok, bueno, pues empiezo yo. Eh, Mi pequeño resumen, que bueno, no va a estar tan pequeño, pero bueno. Este, ok, bueno, pues cuando la obra empieza, Los siete contra Tebas, eh, cuando inicia la obra, pues inicia con Eteocles dando un discurso a la ciudad de Tebas, argumentando que hay que luchar para, para que todos puedan salvar a Tebas de una posible, bueno, de una guerra que se está enfrentando. Pues hay 7 atacantes y cada atacante está en una entrada de la ciudad. Entonces, hay 7 atacantes, 7 entradas. Entonces, ya desde el inicio se puede decir que ya hay una señal de caos, ¿no? Están en guerra. Esta obra, de hecho, me recordó mucho a Edipo Rey, porque cuando inicia Edipo Rey también es una guerra, hay un caos, y él inicia dando un discurso, ¿no? Perdón, creo que no es gratuito porque ya ves que se va a relacionar
bastante porque Teocles es uno de los hijos de Edipo. Tiene mucho que Claro, ver. A ver, yo así tengo que es. hacer una pausa, perdón, es que sabía que podían salir con esos comentarios. O sea, no es nada malo, sí es malo y no es malo a la vez. Sí, justo yo creo que a menos que fuera, pero no sé, ni siquiera una trilogía eh, seguida, digámoslo de esa manera, o sea, podríamos considerar que aunque forman parte de la misma mitología o de la misma historia, pero como son obras aparte, o sea, no podemos considerar como Edipo Rey como preámbulo o previo a los siete contra Tebas. Lo que sí, y que a lo mejor lo dice Rubén y si no lo decimos más adelante, aquí en el propio Los siete contra Tebas se va a dar su propia explicación de lo que pasó antes. Pero bueno, cierro Claro, Sí, o sea, es que bueno, o sea, como dato cultural, pues ya ven que estas obras están basadas, como decía Concho, pues en mitología, ¿no? Ujú. Entonces, pues todo el pueblo griego sabía, ¿no? O sea, antes de ir a ver esta obra, antes de que Esquilo la escribiera, pues ya todo el mundo sabía, era conocimiento general, quién era Edipo, quién era toda esta gente, ¿no? Entonces, no necesariamente es una trilogía, pero pues es una historia que ya todo el mundo conoce, ¿no? Desde antes. así es. Y bueno, no es de que al referirme que me recuerda a Edipo, pues no es porque eh, sea igual, ¿no? O sea, me refiero a que las dos empiezan con un caos. Ujú. A eso iba con referirme a que me acordé de Edipo, ¿no? Cuando la leí. Sí. Y bueno, entonces empieza que este señor está dando un discurso, Teocles le está dando un discurso a su pueblo, a la ciudad de Tebas, cuando entra un explorador a informarle a Teocles que los 7 guerreros hicieron como una especie de este, ay, se me fue la palabra. Bueno, que mataron un toro y derramaron su sangre, ¿no? Y jurando así destruir, como un conjuro, ¿no? Así de que, sí, estamos matando a este, estamos jurando destruir Tebas, ¿no? Y le advierte que refuerce las 7 entradas, ¿no? Posteriormente después de esta escena, está la estrofa y la antiestrofa, que es un coro de mujeres que empiezan a lamentarse lo que está sucediendo. Imploran a los dioses ser protegidos. A lo que Eteocles arremete con ira contra estas mujeres, diciendo que esto es la guerra y que no estorbe, ¿no? Así que ustedes son las mujeres y si no van a apoyar, quítense no estorben y dejen que se inicie la guerra, ¿no? Esto, porque eso es cosa de hombres, así dice, ¿no? No Ya estorben, es sabes, cosa de... ahí lo había entendido más, o sea, sin duda puede ser una lectura así son los vatos. Este, pero yo entendía como que el coro estaba propagando miedo y en vez de generar valor y sí, o sea, fortalece y valentía al pueblo tebano, estaban como esparciendo el miedo, ¿no? Pues es que más que el miedo ellas como que estaban viendo, estaban siendo conscientes de lo que iba a pasar. El único que no estaba viendo era él. Él se estaba cegando. Sí, o sea, al leer, o sea, esas mujeres empiezan a implorar así de, no, pero es que puede pasar esto, toma en cuenta eso, tal, tal, tal. Y él en lugar de escucharlas, porque durante toda la obra no las escucha y no escucha a los demás, este señor, pues durante toda la obra pues está así como que, ay, ustedes no me molesten, yo me estoy enfocando en lo mío Que y también debe ser como un reflejo, ¿no? De los estadistas o de los hombres de Estado, cierta negación de lo que está pasando. No sé, creo que allí podemos ver como, ya digo, ya metiéndonos al análisis, como el carácter de Teocles, ¿no? También pues al final es un hombre de Estado, no quiere que la gente tenga miedo, entonces lo niega, se pone en negación y dice, no, pues no está pasando nada malo, el COVID no nos está matando tanto. Sí, justo yo creo que también, eh, o sea, es cierto lo que están diciendo, solo que yo lo vería como de algo más bien algo positivo,
que yo creo que es más bien correcto y acertado que él no escuche, porque si escuchara se volvería presa del pánico, del miedo, y eso influiría de manera muy negativa en la Armada, porque lo que tenemos que ver en este caso es al líder que va, que está animoso, que está acelerado, que está de tal forma tan entusiasmado eh, no la palabra no es que invite, pero que refleje esa energía hacia sus soldados. Eso, por ejemplo, como un dato ahí medio histórico-cultural repetitivo por el maestro o sea, refiriéndome al maestro FMM, justo, por ejemplo, él cuando hablaba, analizaba de Macbeth, decía eso, ¿no? Que o sea, una pregunta que siempre nos hacía era que cómo era el tipo de rey en aquellas épocas, y yo creo que desde antes, ¿no? Que el rey siempre iba a la cabeza, y que en cambio Duncan pues estaba escondido y que pues eso daba otras características. Entonces justo yo creo que aquí Eteocles pues va con todo, ¿no? O sea, no quiero ahorita todavía adelantar, como diría Bruno, el género ni nada por el estilo, pero justo más bien yo creo que es un valor positivo que puede verse, que puede ser muy mal visto, no sé quién lo dijo ahorita, de ustedes dos, que uno diría, sí, pero es que a las mujeres las está callando y todo. Sí, es parte del ejercicio dramático y demás, pero vamos a ver qué relevancia, bueno, al menos yo voy a decir qué relevancia tiene que haga estas negaciones y demás. Entonces, perdón, continúen. Claro, es que ahí sí, hay que tomar en cuenta su postura que él tiene, ¿no? De rey, vamos, un rey no puede mostrar como cierta debilidad. Entonces, si un rey escucha y dice, ah, no, sí es cierto, tienes razón, mejor vamos a cambiar la estrategia y vamos a hacer esto, pues ahí se estaría viendo como débil, ¿no? Entonces, lo que el ejército necesita es ser guiados por una persona que esté muy, muy confiado en su estrategia, en sus objetivos, que entonces, pues por ese lado, pues se muestra Eteocles de esa manera, ¿no? Perdón, sí, perdón, porque justo hay una frase que me gustó muchísimo de él, que ahí sí a lo mejor podríamos verlo como un poquito soberbio, que es cuando dice, claro, es que si ganamos la guerra, todos dirán que fue un dios, pero si perdemos van a decir que fue el jefe de Estado, porque por su culpa de él perdimos. O sea, él no tiene mucho o sea, tiene mucho que perder y lo mismo que ganar. O sea, no está de la balanza decir, ay, sí, mejor echemos flores, ¿no? O sea, posiblemente sabe que le va a costar la vida a muchos soldados y él va a tener que dar la cara por ello. Pero bueno, ese es como el otro punto a favor de él. Y que se habla mucho de soberbia, ¿no? Porque hasta donde entiendo culturalmente, si se perdía o se ganaba una batalla, pues era decisión de los dioses, ¿no? No tanto. Y que por eso esto del ritual que decía Rubén, creo que por eso llegó con esa noticia, como el de, güey, ya hicieron su sacrificio ritual, ¿no? Ya están en favor de los dioses, entonces, güey, aguas, ¿no? Entonces, creo que se habla algo de soberbia de él, ¿no? Sí es. Luego, ¿qué sucede? Continúo. Bueno, justamente ahí, pues, ahí plasmé, ¿no? Que sí, Eteocles muestra un carácter muy, muy volátil, muy iracundo, muy soberbio, no escucha y pues se cega, ¿no? Está cegado por lo que él piensa y lo que él cree. Se lamenta el corifeo cuando llega de nuevo el mensajero a informar el nombre de cada guerrero que entrará en cada puerta, ¿no? Entonces, pues ahí se avientan un discurso larguísimo, ¿no? De que no, que Tideo está el astuto tal y tal, tal, los describe, ¿no? Así como en las películas de los Avengers, así de, está este guerrero que tiene esas habilidades, pero entonces Eteocles le dice, pero pues no contaban con que yo tengo a Melanipo, ¿no? Melanipo él es el único que va a estar acorde y a la altura de él por esto, y sus características y sus habilidades y tal, 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 ¿no? Yo Pero, tengo algo que decir, y es que
no sé si habrán leído, por ejemplo, la Ilíada. Hay en todo texto épico, que pues es casi de la misma época, hay una sección que sí o sí tiene que estar, que es el catálogo de las naves, que es como toda presentar quiénes van a estar en la batalla, ¿no? Para que los conozcas y sepas. Entonces, me resultó muy curioso que algo que es muy normal en el género épico, que es narrativo, apareciera acá en el género, bueno, en los textos dramáticos y esta presentación de quién va a estar en cada puerta, ¿no? Y cómo pues iban a, este se pelea con tal y este con tal, que además es como, no lo sé, no sé la palabra, porque al final no es que vaya uno en cada puerta, ¿no? Es el capitán de un navío con sus hombres detrás, ¿no? Pero sí es como representación de ellos. Y me parece interesante, les digo, que vayan como viendo, aquí está la puerta, ¿a quién ponemos, no? ¿Quién? Sobre todo hay un momento, no me acuerdo los nombres ahorita, que decía, ay, pues en tal puerta está tal, y es favorito de Atenea. Ponle a alguien que sea favorito de Hera, porque están enemistadas estas dos diosas y a huevo va a haber buena batalla, ¿no? Cosas así. Se me hace curioso, ¿no? Sí. Sí, en algunos textos de los griegos, incluso hasta hay unos personajes que dicen, no, no, pues qué tal, está el de los pies, tal, ¿no? Como ¿Los epónimos? que adjudican en su nombre una habilidad de ese guerrero o de esa persona, ¿no? Sí, como sus apodos, pues como a los futbolistas, ¿no? Superfly o La Pulga, ¿no? O sea, les Sí. ponen apodos dependiendo de sus habilidades. Y bueno, y pues así es como empiezan, se aventan un discurso largo, ¿no? Que Capaneo frente a la puerta de Electra con una antorcha, jura que va a matar a Tebas, pero pues ahí está Polifonte, ¿no? Y está, pues va nombrando Teoclo contra la puerta de Neste, contra Megareo, y Pomedonte en la puerta de Onca contra Hiperbio y así, ¿no? Eh, pues todo va marchando de esa manera hasta que nombran la séptima puerta, ¿no? Y pues ahí le menciona el mensajero a Eteocles que la séptima puerta se encuentra su hermano Polínices. Y entonces ahí pues se asombra y Eteocles y se avienta un razonamiento que para mí pues no fue como que tan lógico, porque por una parte dice, ok, bueno, sí, se cumplieron las desgracias que carga mi familia, ¿no? Y está por aquí así de, ay de mí, ¿por qué yo? Tal, tal, tal. Pero por otra parte dice, bueno, pues nadie puede combatir mejor a Polinices que yo, así es que yo lo voy a enfrentar, ¿no? Entonces, por una parte está como diciendo que, es que mi familia es desgraciada por tales conjuros y porque el destino así nos lo marca. Y por otro lado está su otra parte, ¿no? De que, bueno, pero pues es mi hermano, entonces, pues, si yo no lo mato, nadie más lo va a poder matar, ¿no? Entonces, pues ahí como que ahí me queda así como que, a ver, pues, se supone que pues estás, eh, por una parte, tratando de prevenir lo que tiene vaticinada tu familia, ¿no? Y por otro lado, pues él mismo está tomando como esa decisión. Perdón, ajá, levantaste la mano, Bruno. Sí, es que aquí viene el chisme, ¿no? Que es lo que les decía que es importante porque son hijos de Edipo. Y no entendí bien por qué surge esta maldición que les manda Edipo. Según yo, que porque cuando ya se dieron cuenta que Edipo pues se acostó con su mamá, lo empezaron a tratar de forma culera y hubo una cena, un banquete en la que pues, él siendo rey de Tebas, le dan a comer huesos. O sea, todo el mundo recibe en su plato acá la carne bien sabrosa y todo acá muy chido, y a él le sirven huesos. Entonces fue como pues la ignominia, ¿no? El ridículo de cómo el rey va a comer huesos. Y todo, les digo, según yo, por esta cuestión de que Edipo no era merecedor. Y sus propios hijos se lo hacen, entonces pues él acá en modo dolido les, digamos, de cierta manera les lee su destino, que es que entre ellos dos se van a matar.
y les dice, mi herencia se va a partir con una espada y con sangre. Algo así les dice, según la nota del libro que leí. Entonces ya estaba en su destino que entre ellos dos se iban a matar mutuamente. ¿Sí, Concho? Vamos a revisar esa palabra de que estaba en su destino, porque es, es una cosa bastante curiosa que las personas hablemos Del... de estas palabras, sobre todo con el teatro, diría el maestro FMM, en el teatro griego. Eh, Dos cosas. Por ejemplo, para entender un poco mejor lo que está o bueno, yo para explicar un poco a detalle lo que estaba diciendo Rubén, de que se le hace, ¿cómo dijiste, Rubén? ¿Contradictorio o qué? Ajá, contradictorio el hecho de que por una parte le estás diciendo, ay de mí, porque a mí me sucede esto y a mi familia le pasa esto y tal, y por otra parte él está tomando la decisión. Ah, sí. A ver, hablemos primero, perdón, ajá. Hablemos primero de la decisión. Eso me recuerda también muchísimo, aunque no es el caso, pero la cosa es lo de la decisión. No me sé muy bien sobre, hacia a fondo la mitología griega, pero justo hay unos temas ahí que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, lo de las armas de Heracles. No sé si sepas bien, Bruno, cómo estuvo ese asunto de se murió Heracles, entonces a quién le repartieron sus armas y demás. Pero, o sea, es lo mismo, ¿no? De que creo que se las dieron a Aquiles y el arco se le quedó a este Filoctetes, pero originalmente, según a quien se lo iban a dar, era a Teucro o a Ajax, creo. Entonces, de ahí que Ajax se haya imputado y demás. Pero, o sea, podríamos tomar como analogía, como paralelismo, el que por suerte o por herencia, como ahorita podríamos decir, por maldición, como bien lo dijiste tú, Rubén, algo determinado, ¿no? Digamos, entre comillas todavía, le tenía que acontecer, pero la suerte derivó en otra cosa, ¿no? Que en este caso es que tenga que enfrentarse contra su hermano. O sea, y estos hombres, estos grandes héroes de Grecia, pues toman decisiones, ¿no? O sea, dicen, sí, a pesar de que le hayan tocado las armas a Aquiles, yo voy a pelearme o yo voy a matarlos o lo que sea. Y es lo mismo aquí con este Eteocles y Polinices. O sea, dice, sí, tengo un hado que está sobre mi espalda, pues me vale madre, voy con todo, ¿no? Pero entonces ahí queda claro una cosa, que lo que podría entenderse como maldición, destino y todo eso, o sea, tú muy bien lo estás diciendo, Rubén, él está tomando la decisión de ir hacia ese camino. O sea, no es como si dijéramos que la maldición se formara como un ente o le salieran manitas y lo empujara. O sea, ahí podemos como ir viendo como la desmitificación de lo que estos héroes o los griegos tenían pensado desde los inicios, ¿no? O sea, en la actualidad uno podría decir, sí, es que porque mi papá estuvo en la cárcel, entonces yo tengo los genes de asesino, ¿no? Y uno diría, vale, tomémoslo como que sea cierto, ¿no? Que tu padre fue un asesino, estuvo en la cárcel y por lo tanto tú tienes sus genes. Pero si viéramos su línea de acciones de todo el tiempo, o sea, podríamos ver que él va tomando decisiones que lo acercan o lo alejan. Y quizá podrá llegar un punto en que él tuviera que tomar la decisión final si va a matar o no va a matar. Pero, repito, en estos casos no estamos viendo que el destino así se esté manifestando para empujarlo. Pero creo que hay algo muy importante, que es que lo estamos viendo desde nuestra propia visión o cosmovisión. Hasta donde tengo entendido, a lo mejor estoy hablando desde la ignorancia, en este mundo griego no existía la idea de libre albedrío. Esa idea viene con el cristianismo 500 años después. Entonces, digo, hasta donde entiendo, estas tomas de decisiones sí y no están invariablemente dependientes de este destino. Es que mira, a lo mejor el concepto de libre albedrío no estaba en ese tiempo, pero lo que siempre ha existido, creo yo, desde que surgió la humanidad, es la toma de decisiones.
Entonces, a lo mejor, ese concepto de libre albedrío, a lo mejor sí surgió, como lo mencionas, en el cristianismo, pero aquí en este caso, pues, bueno, supongamos, quitémosle ese concepto de libre albedrío. De todos modos, él está tomando decisiones. Claro. Y fíjate, aquí hay una frase que apunté, que dice Teocles, y él dice, la negra maldición de un padre se asienta en mis ojos secos, sin lágrimas, y me dice, mejor morir antes que más tarde. O sea, él ya está tomando ahí la decisión de morir. O sea, él está diciendo, no, es que por mi papá, pues la maldición de un padre. O sea, él está pensando que sí, que todo lo de Edipo es una maldición y que a él le tocó también esa maldición. Pero él está diciendo, mejor morir antes que más tarde. Entonces ahí él, al decir esta frase, ya está tomando esa decisión de que va a salir a pelear y que a lo mejor no va a sobrevivir. Ahí es lo que, pues, bueno, aquí yo puse, cometen tonterías en nombre de los dioses, ¿no? O sea, él está asumiendo que va a morir, pero no porque él esté tomando la decisión, sino porque su papá se lo está diciendo, ¿no? Pero a fin de cuentas es una decisión que él está tomando. Sí, perdón, Rubén, perdón. Sí, justo él va a sonar muy feo, pero es que así somos, o sea, así es la humanidad. Él está poniendo de pretexto la maldición para ir a cometer una serie de atrocidades. O sea, él se está justificando en nombre del destino que tiene ganas de ir a matar a su hermano y matarse. Pensemos por un momento, ¿no? Que él logra matar a su hermano, pero que no lo maten, pues va a quedar muy mal visto. O sea, independientemente de que sí haya salvado a su pueblo y todo, pero las malas lenguas dirán, no mames, ¿te fijaste que el rey al final fue un culero porque mató a su hermano? O sea, va a estar mal parado desde donde quiera que lo veas. Y el mejor camino que está tomando él, y como lo dice Rubén, lo está manifestando verbalmente, es que lo voy a matar, pero que también me maten, porque no aguantaría, o sea, no aguantaría la presión social de lo que eso implica, de matar a tu hermano, no sé. O sea, si de todas formas nosotros, cuando nos hemos, bueno, no sé ustedes, con sus hermanos, primos o lo que sea, bueno, primos no tanto, pero cuando te peleas con tu hermano, o sea, digo, el orgullo es grande, pero pasan las semanas, meses o lo que sea, y se vuelven a hablar. Y está su mamá detrás de ustedes, oye, háblale a tu hermano, ¿no? Ay, ya, ¿por qué le voy a hablar y todo? O sea, y al final sí va pesando la presión social que sería tu mamá, tu papá, quien sea, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, si que está mal visto no hablarle a tu hermana, o sea, imagínate matarlo. O sea, Sí, pero creo que allí es donde entra como la característica principal de este género, que ya, para no adelantarlo, que es que a estas personas, yo lo entendía así, ¿no? Porque justo en la carrera nada más vimos esto de teatro y ya, ¿no? Yo lo había entendido que las personas elevadas, es decir, reyes, soldados importantes, pueden sufrir estas cosas por su condición de elevados, ¿no? O sea, un campesino nunca se vería en el dilema de tengo que matar a mi hermano o no. Entonces, en ellos es donde este destino les va a caer, donde moralmente, como dice Concho, la tienen de perder y solamente esas personas tienen la capacidad social, moral, intelectual y yo diría emocional y psicológica de afrontar estas cosas. Y creo que sí, o sea, sin duda, él se está tomando decisiones, pero siento que esas decisiones, bueno, yo lo entiendo así, van a depender de lo que en algún momento hay de ese destino. A lo mejor es sí, ¿no? O sea, si es así que lo está justificando, pero hasta donde entiendo, en la cultura griega es como el de, no, es que es mi destino, entonces tengo que hacerlo, ¿no? Es la decisión que tengo que tomar. O siempre como que tratan de llegar a este camino, el de, pues es que es mi destino, como que pesa un montón a nivel social. sí, pero es que date cuenta que tú solito lo estás diciendo, que ellos dicen, sí, lo voy a hacer. O sea, ellos están tomando la decisión. Sí, No sin es, o sea, duda. repito,
no es como que el destino se manifieste y lo haga. O sea, a este punto, hablando de este género que ya si quieren después de mí ya lo pueden decir si quieren, pero hay que entender por qué es este género y demás. La cuestión aparte es que, o sea, el destino, si lo llamamos de esa manera, es que estarían determinados los personajes y eso, como haciendo una contraposición, o sea, que de este género no es, o sea, sería un melodrama. Si estos personajes o sea, realmente si viéramos que están malditos, o sea, pero es que la circunstancia sería la palabra no es inmersiva, pero tan avasalladora que no habría toma de decisión, pero aquí justo el personaje sí puede tomar la decisión, que es lo que decía Rubén. O sea, ahorita ignoremos tantito estas ideas que tenemos de lo que los griegos entendían por destino, la cristiandad por libre albedrío, todo esto, o sea, vayámonos a lo puro y llano de las acciones. Si nos vamos a lo que decía Rubén de la anécdota, este hombre tiene ante su pueblo un dilema, ¿no? O sea, que es algo inminente que podría parecer como la circunstancia imperante y todo esto, ¿no? Sí, tienes a tu hermano que viene con un ejército y este hombre está tomando decisión de decir, ah, mira, voy a mandar a este, a este, a este, a este, a este, hasta ahí va bien. No, ahorita voy a hablar de qué tipo de género sería, qué particularidad. Pero entonces cuando le dicen, como dice Rubén, güey, es que en la séptima puerta viene tu hermano, él podría tomar la decisión de decir, ah, pues mandemos a tal, ¿no? Pero él decide ir, o sea, y repito, él está justificando, ah, es que por culpa de mi papá yo tengo que ir y dice, a ver, pero ¿por qué por culpa de tu papá? Es que mi papá, o mi padre, nos echó la maldición, pero, y uno dice, pero a ver, o sea, si uno dijera, a ver, tangiblemente, ¿cómo es una maldición? ¿Es un humo que se te mete? ¿Qué es una maldición? Para empezar, o sea, uno tendría que preguntarse cómo es que funciona o qué aspectos tangibles tiene una maldición, ¿no? O sea, es un rayo que te lanzan y tú ya te mueves en contra de tu voluntad o qué es. Y entonces este hombre dice, ah, es que porque nuestro papá nos echó la maldición, ahora yo tengo que ir a luchar y uno dice, güey, o sea, solo tú te estás creyendo eso, o sea, en este tipo de obras siempre vamos a encontrar que los personajes tienen un chingo de posibilidades, o sea, el tipo pudo haber mandado a otra persona, pudo apedrearlos desde las torres o lo que sea, pero él decide ir, o sea, él decide a enfrentarse a su hermano, repito, por la presión social. Pensemos en lo que dice el maestro FMM, por ejemplo, de Macbeth. ¿Qué pasaría, Rubén, si tú, digo, y va tu hermano ficticio y decides mandar a otro y gana? Las personas van a decir, güey, ¿te das cuenta cómo el rey, pues, contra su hermano y lo tuvo que haber matado y en cambio mandó a otro? Qué pinche cobarde. O sea, repito, Sí, quedas mal parado. o sea, de una u otra manera vas a quedar mal parado. O sea, está en un lío, pero eso, y hay que entenderlo también de otra manera. Hagamos a un lado lo de la maldición, ¿no? Nos van contando todo lo que Teócles fue haciendo con Polinices, que desde que estaba Edipo, pues estos güeyes eran casi unos pránganas y ya se estaban repartiendo casi el reino antes de que Edipo muriera, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías que tus dos hijos, tú ya ser ruco, digan, papá, pues, ¿cuánto nos va a tocar? Pues, trabajen, ¿no? Sí, pero es que ya quiero mi dinero, ¿no? O sea, y que te estén jode, y dices, estos cabrones nada más quieren el pinche dinero para repartírselo, lo que sea, y entonces es como tú decías, ¿no? Que, pues vamos a tratar mal a nuestro padre, le vamos a dar huesos, lo vamos a insultar, a vituperar, bla, 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 vituperar, ajá. Entonces, este padre, o sea, es una cosa de observación, de que dice, sí, hijos, ustedes cabrones van a acabar peleados porque son así, 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 o sea, lo que podría entenderse por maldición es que es una observación muy aguda y muy enojada de una persona que está viendo a futuro lo que estos hombres por carácter podrían hacer. Y estos personajes
digámoslo, en el sentido más estricto, o sea, en tanto que, digámoslo, inconscientemente ellos se autoconocían, se percibían, pues dieron en el clavo, ¿no? O sea, es por eso que cuando llega el punto en que efectivamente se pelearon, y entonces Teocles, pues muy chingón, dijo, pues sí, yo me quedo con el reino, y Polinices, pues vete tú a la chingada, van y hacen la guerra. Y entonces es cuando ahí podríamos ir entendiendo que estos hombres fueron construyendo su propia guerra. No fue el destino, no fue Claro, que Edipo, repito, ¿no? O sea, porque repito, de manera tangible, ¿cómo es que una maldición... es que allí creo que la cosa es que no logramos entender esta idea, como dices, de qué es la maldición o qué es el destino. Yo creo que ellos toman sus decisiones o que su voluntad está determinada por este destino. O sea, que sí, que ellos toman la decisión, ellos tienen la voluntad, pero cargan con el peso de su destino. No sé si me logro explicar. No es como que algo fuera de ellos los está manipulando y haciendo algo contra su voluntad, sino que su voluntad, sí o sí, por cosa de los dioses, va de la mano con su destino. Sus decisiones, cómo se van construyendo como personas, va de la mano con su destino, porque Pero es es que una idea muy diferente que la que comprendemos como destino, que no sabría explicárselas porque no la conozco del todo. Pero es que aquí, por ejemplo, bueno, durante la obra sí se llegan a nombrar ciertos dioses, pero en ningún momento de la obra yo veo que un dios interactúe con ellos para decir es que este dios fue el que me indujo a tomar esa decisión, ¿no? O sea, ellos están adjudicando y ellos están tomando las decisiones en nombre de algún dios, pero en ningún momento de la obra se nota o se ve una interacción Claro, mutua, ¿no? No hay una interacción como tal con los personajes, con los dioses, sino que aquí en el mero texto es claramente, o sea, lo que vota son las acciones y el carácter del personaje, ¿no? Aunque un personaje, iba a decir, aunque un actor, no, aunque un personaje diga mil cosas y diga, es que yo hablé con Dios y hablé esto y hablé tal, o sea, realmente, al menos en mi formación actoral, lo que uno debe de enfocarse es en la acción, porque digo, repito, el personaje puede decir muchas cosas y puede decir, sí, yo hablé con tal, yo hablé con Zeus, yo hablé con Heracles, con quien sea, ¿no? Pero lo concreto son las acciones y en este caso estamos viendo el carácter y la toma de decisiones que tienen ellos, ¿no? De Teocles. sí, perdón, ¿pues no solo puedo comentar algo rapidísimo antes? Es que eso es lo que voy con que es algo cultural que no va a aparecer en el texto, porque me estaba acordando de cómo muere Aquiles, que sé que es otra historia y nada que ver con esta, ¿no? Pero es parte de la cultura griega. Que ves que el talón de Aquiles, ¿no? En la historia que se nos presenta es que le dispararon una flecha en el talón y eso lo mató. Ya en términos prácticos es como el de, ay, no mames, ¿cómo, no? O sea, una flecha en el tobillo no te mata, no es algo importante. Pero luego es la parte mitológica que dice que su mamá, que es una diosa, lo agarró del tobillo, lo metió en el agua, que lo iba a proteger de toda la vida, y justo el talón no estaba protegido. Entonces a lo que voy es que no necesariamente debe haber una interacción que aparezca en el texto para que desde su perspectiva cultural se entienda por qué sucedió eso. Obviamente hay un término práctico que es seguramente no pudo batallar más porque tenía el tobillo lesionado y rapidísimo lo mataron, ¿no? Porque amaba a Pero, Patroclo. ¿cómo? ¿Por qué no? Porque amaba a Patroclo. Oh, Sí se sabían Es que, eso. perdón, es que sabiendo un poquito de lo de la mitología, en estos videos que luego veo que están muy bonitos y demás, justo habla de que en un momento no sé quién raptan a Briseida y la devuelven por Criseida porque Agamenón se la agandalló. Entonces Aquiles se va de la guerra
y llega Patroclo en su lugar, y Patroclo era casi casi su amante, su mejor amigo. Entonces, Aquiles regresa a la batalla y ese sería su talón de Aquiles, su debilidad. Sí, No literal, o que sea, no literal de, como dice metafórica, ¿no? Rufo. O sea, uno podría escribir la tragedia de Aquiles con esta cosa y quedaría clarísimo de cuál era su verdadera debilidad de Sí, Aquiles. claro. Y que, por ejemplo, algo que yo digo que es el cristianismo interiorizado que tenemos, ves que en la película de Hollywood, de Troya, con este Brad Brad Pitt, Pitt. ponen a Patroclo como su primo. Y es como, pero si en la antigua Grecia la bisexualidad era la norma, y Patroclo claramente era su amante, y pues se enojó porque le mataron a su amante, pero tenían que poner que es su primo para justificar esto que sucede, ¿no? Pero bueno, ajá, Ahora sí, es que, perdón, sí, esto que también dice Rubén de lo de estas interacciones con los dioses, pudiera ser, porque ahorita quiero de hecho poner un ejemplo con otra obra de Sófocles, en la que sí aparece un dios, interactúan, pero vuelvo a lo mismo, no hay nada que le otorgue poder o algo así, o sea, o que lo haga reaccionar contra su voluntad. Repito, o sea, si lo ponemos en una cosa tangible, no existe la maldición en la realidad, digámoslo. O sea, se vuelve como un poco inexplicable o caso como muy tomado con pinzas, por ejemplo, con esto de la hechicería y demás, ¿no? Que no dudo que sí exista y que sí pueda ser cierto, pero tendríamos que ver cómo es el funcionamiento para decir, el vudú, la tal cosa, o sea, hacer como una cosa, investigación científica de observación, hipótesis, prueba, resultado, bla, 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 para poder decir, es que la maldición, el vudú funciona de tal o cual, pero hasta la fecha nadie se ha encargado de hacer una observación analítica, aguanta, aguanta, aguanta. Pero si, por ejemplo, nos vamos unos siglos, no es que no me acuerdo, de Eurípides, ahí ya aparecen dioses, pero ahí sí, como dice Rubén, ya los dioses han determinado a los seres humanos, a los mortales, porque ahí, por ejemplo, no me acuerdo en qué obra es, aparece Afrodita y aparece Poseidón, y creo que están sobre Troya, y dice, claro, pinche Zeus nos mandó para acá y bla, 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 ¿no? Y dice, sí, dice Afrodita, no te preocupes, que los griegos, sí van a ganar, pero, París, todo tiene, algo así, ¿no? Dice, todo tiene que ver porque yo, hechicé a París, entonces él está cegado, o sea, ahí sí, literalmente, estamos viendo a un dios que sí, sí ha determinado, sí ha maldito, maldicho. maldicho, ajá, a París, ha maldicho a tal, a cual, a lo que sea. Ahí sí podemos ver el funcionamiento, aunque no observable, pero al menos el personaje Dios nos está diciendo, y ahora sí va a aparecer París y dice, no sé qué me pasa porque yo era un ser racional, pero no sé por qué me enamoré de Elena y yo estoy en contra de mi voluntad, pero a mí no me importa morir. O sea, ahí a diferencia ya estamos viendo que sí hay una cosa que aunque no podamos comprobar en la realidad, pero ahí nos lo están planteando dentro de ese universo. A diferencia de, repito, ¿no? Como decía Rubén, en esta obra nos están contando una maldición, pero no estamos viendo ni siquiera que efectivamente Eteocles esté luchando contra eso, ¿no? Dice, claro, es que como mi padre nos echó la maldición, pues ahora yo, o sea, al contrario, pareciera que él está fascinado porque haya pasado eso y él tenga pretexto, o sea, eso sí es muy Claro. perverso, que digámoslo. Sí, es que digo, creo que lo bonito es que hay varias interpretaciones, ¿no? A mí me gusta esta de, les cayó la maldición y ya, ¿no? Claro que en el texto no lo viene, digo, por esto porque viene como nota y yo ya yéndome a Google y demás, me eché todo ese chisme, pero es como, yo siento que estaría muy cool si me imagino acá como un griego que va a ver como el de, sí, siento, la maldición del jefe, no mames, qué cagado, ya se van a matar estos güeyes. Hay tantas pinches puertas para, ay, qué casualidad, en la de Teocles va a estar Polinices, ¿no? En vez de que estuviera contra Tideo.
Bueno, es Es que ahí, que, por ejemplo, sí le dijeron, el corifeo, las mujeres sí le dijeron, oye, es que no entres en esa puerta porque ahí va a estar tu... Y el mensajero también le dice. sí, pero Y es que, es que ahí, por ejemplo, tampoco es coincidencia. Así como lo dices, o sea, es que no es coincidencia porque sí le dijeron y sí le advirtieron que por es esa que, puerta posiblemente iba a morir y tal y tal, tal. Y él es donde acá lanza su super frase, ay de mí, ¿por qué yo? ¿Por sí, qué los claro, ¿no? dioses? Tal. Y es Pero que, o bueno, es sea, mi hermano, voy a tener que matarlo, ¡fum! Y se avienta, ¿no? sí, sin duda lo está ocupando como excusa, no lo dudo, pero sí siento que es como el de, sí, cierto, pues ya, la maldición, pues mi momento ha llegado, tengo que hacer, porque además, nadie niega que Teocles sea un culero, porque a principio de cuentas, la guerra de Tebas es porque Teocles le quitó el poder, porque bien que se lo estaban acá campechaneando, ¿no? Y como dijo, no, lo quiero para mí. Entonces, sí, sin duda fue como el de, pues ya, ¿no? O sea, yo tengo que matarlo y demás, ¿no? Pero sí creo que hay varias interpretaciones y yo sé que en el texto no viene, pero se me hace lindo acá el chisme, sí. Bueno, y ahora sí, perdón, digo, o por mi parte, sí me gustaría que alguno de ustedes dos, para no decirlo yo, el género, precisamente, o sea, decir qué género es, pero por qué, ¿no? O sea, porque podemos como irnos en la literalidad de, sí, es que el libro tal dice que es este género, ¿no? O sea, no Es que aquí decir, dice. sí, no, pero ¿por qué? O sea, el chiste es como decir, así funciona la tragedia, así funciona el melodrama, así funciona lo que sea, o sea, digo, si lo No, quieren decir, si no, yo ya lo yo lo digo, diría. pero pues desde lo mínimo que sé, ¿no? Yo entiendo la tragedia como, sobre todo la griega, por esta idea del destino, que es los eventos se van a desencadenar en un evento funesto, o sea, alguien va a morir, ¿no? Entonces, sobre todo el protagonista, ¿no? Yo lo había entendido, esta diferencia entre tragedia y comedia, les digo, desde mi total ignorancia, yo sé que puedo estar mal, ¿no? De la comedia, sobre todo en la antigüedad, la, la protagonizaban personas de carácter social bajo, campesinos, el bufón, un comerciante medio pobre, o sea, gente que no impacta en la sociedad y la tragedia era protagonizada por reyes, soldados importantes, ¿no? O sea, gente que sus decisiones afectaban al resto de la sociedad. Y por eso es lo que decía hace rato. Entonces, estos personajes de carácter social elevado, como tienen la chance de estudiar, de saberse toda la mitología, porque tienen chance de leer y todo el show, tienen la responsabilidad moral de cargar con estos eventos trágicos, eventos funestos, eventos que están bien culeros, ¿no? O sea, solamente ellos tienen la posibilidad moral, social, como decía, intelectual, de poder soportar esto y sin morir, ¿no? Pero solo a ellos, como es gente importante, solo ellos pueden sufrir estos eventos trágicos, eventos de muerte, ¿no? De dolor. Yo por eso entiendo que es una tragedia. Tú, Ok. Rubén, Bueno, pues yo, bueno, comparando, por ejemplo, pues la diferencia, ¿no? De una tragedia a un melodrama, es que, por ejemplo, lo que hemos dicho en algunas ocasiones en las sesiones cuando nos ha tocado melodramas, es que en un melodrama la situación sobrepasa el carácter, ¿no? De los personajes. Y en este caso, por ejemplo, pues estamos viendo que la situación empeora a tal grado de que el propio rey muere, pero no es por la situación o la circunstancia que se está dando, más bien él genera esa situación a causa de su carácter. Entonces, o sea, en las tragedias, la situación no sobrepasa el carácter, sino al contrario, ¿no? Está como mucho más equilibrado de tal manera que el carácter está por encima de la situación, ¿no? O sea, dando a entender que la decisión o la toma sí, ¿no? Las acciones y la toma de decisiones de un personaje
son los que van como generando la situación, la circunstancia que vive, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo podría decir que es una, pues sí, o sea, que es una tragedia de error por pasión, porque él durante toda la obra, pues observe que no escucha, ¿no? Se le advierte. Yo creo que esa también es una de las características de una tragedia, que puede haber advertencias, al personaje se le va indicando, se le van marcando como, oye, si sigues por este paso, te puede pasar lo otro, ¿no? Y se lo dijo el mensajero, se lo dijo el coro de mujeres, que si él atravesaba por esa puerta, se iba a enfrentar a su hermano y que iban a haber consecuencias pues mayores, ¿no? Y pues él todo el tiempo pues no hizo caso, no escuchó, se cegó y pues hasta que finalmente obtuvo lo que quiso, ¿no? Que fue pues morir. Y ya para terminar también, bueno, entonces, para cerrar mi participación, entonces considero que pues sí es una tragedia de error por pasión. Y al final, cuando aparece estas dos hermanas, Antígona e Ismene, ahí se puede empezar a ver el planteamiento de otro tipo de tragedia, porque estas dos mujeres son comparativas, ¿no? O sea, un personaje comparativo es cuando dos personajes en una misma situación, por su carácter, desarrollan la situación de manera diferente. En este caso, pues ahí al final, pues vemos que pues ya mueren estos, y ahora una de las hermanas, que es Antígona, quiere enterrar a Polinices, y Ismene, pues no quiere enterrarlo, ¿no? Porque si sabe que lo entierra, se van a enfrentar a las consecuencias por lo que yo había entendido, su tío, porque su tío era el que iba a ser el encargado pues de cuidar el cadáver de Polinices y de que nadie lo entierre para que, pues, las aves de rapiña, pues, se lo coman, ¿no? Se lo devoren como castigo, ¿no? Por haber enfrentado por haber ido contra Tebas, ¿no? Entonces, ya para cerrar, al final hay un planteamiento de tragedia de carácter entre estas dos, porque ahora se acaba esta historia y continúa, ¿no? Continúa la historia ahora, pero ahora con Antígona y con Ismene. Y pues aquí yo ya, bueno, aquí termino. Y eso sería para mí entonces Los siete contra Tebas, una tragedia de error por pasión. A ver, sí, rápido, rápido, yo igual, perdón. Voy a tratar de ser lo más preciso. Sí, para mí también la tragedia, más allá de funesto o desgracias, yo en primera instancia diría más bien que es una cosa de causa y consecuencia del carácter. Porque muchas veces, y eso yo creo que pasaba mucho cuando en las clases del maestro FMM, porque, o sea, digo, fácil, muchas personas cuando repetían sus términos y demás decían, sí, es que la tragedia es causa y consecuencia. Sí, pero es que también puede haber causa y consecuencia de la circunstancia. O sea, si lo vemos con esta de O'Neill que habías elegido el año pasado, creo, Rubén, la de Más allá del horizonte, o sea, la inclemencia del ambiente es, o sea, supera al carácter. Entonces, siempre es tan agresivo el sol, llueve, tal, y es una consecuencia que no la comprendemos, pero que solo pasa y al final termina matando por enfermedad al personaje, ¿no? Entonces sí habría primero que decir que es causa y consecuencia del carácter, es decir, como lo dijimos hace rato, bueno, y es que la otra cosa del carácter es que cuando vemos las causas, podemos ver los antecedentes, o sea, dónde se originó todo. Muchas veces en el melodrama o en las obras de corte no realista, pues se nos omiten. Por ejemplo, en el monólogo de Alejandro de la última sesión, pues no sabemos por qué debe este hombre, solo sabemos que debe, ¿no? Punto. Entonces ahí uno puede ir sospechando que es melodrama y no es tragedia, por ejemplo. Si dijéramos como se los puse en aquella vez, ¿no? Es que como mi tía que desde niña
como eran muy pobres, ella recortaba billetes, entonces ahora es una cabrona y demás, pues podemos ver un antecedente, que también hay que tener cuidado, porque muchas veces esos antecedentes pueden estar determinándolos, ¿no? Ah, es que porque fue pobre ahora es una ojete. No, 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 o sea, tendríamos que ver un proceso de toma de decisiones, que ese es yo creo que lo fundamental en el realismo, en la tragedia. O sea, se van juntando varias cosas. Causa y consecuencia de carácter. El origen, toma de decisiones. Y luego las consecuencias, o sea, no basta con solo poner, o sea, como todo esto anterior y si no hay consecuencias, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, pero ¿a dónde va con todo esto? Y a este respecto con los 7 contra Tebas, yo aquí también sí difiero un poquito de Rubén, o sea, sí, no escucha, pero eso ya es cuando ya él ha tomado la decisión de ir en esa puerta, porque recordemos, y ni modo, estaré repitiendo un poco lo que decía el maestro FMM, hay un cierto tipo de tragedia que ahorita voy a decir, bueno, ya lo dijo Rubén, pero lo voy a especificar un poco más, que, bueno, en general, o sea, cuando tú decías, Bruno, de que los personajes de las tragedias son héroes, son reyes, soldados clave y demás, el maestro FMM decía que los personajes de la tragedia son personajes superiores moralmente, o sea, que están bien vistos, que son bien aceptados en la sociedad. De ahí que los griegos hayan tomado como molde, como forma, que un borracho no podía ser trágico porque ya veíamos que tenía vicios, entonces agregarle todavía mayores penas iba a resultar en una cosa grotesca, espantosa, triste, etcétera. Entonces, no, tendrían que ser personas que solo supiéramos cosas buenas, entre comillas, y que luego por una cosa de su carácter viéramos cómo caen de ese peldaño de moralidad. Entonces de ahí es que solo tuviera que ser eso. De hecho, agregando una anécdota también del maestro FMM, decía que por eso se enojaban muchísimo con Arthur Miller en Estados Unidos, porque él escribió las tragedias del hombre común, o sea, del carpintero, del vendedor, y que decían, es que en el prejuicio, es que los griegos desde el principio impusieron que solo podían ser reyes, y tú estás escribiendo del hombre común, por lo tanto, no, tus obras no son trágicas. Bueno, esa es una falacia de falsa, no sé cómo se llama, de falso origen, una cosa así, o sea, de que porque están tomando como idea base una cosa que era una cuestión técnica, histórica del momento. Y Miller, o sea, lo entendió desde otro punto de vista y lo logró. Entonces, hay que tirar como un poco esos prejuicios de, claro, es que son solo héroes y demás. Digo, sí, históricamente, técnicamente, los griegos les funcionó así. Y hay que tomarlo como ahorita, como un hecho de que sí vale. Ya voy, espérame. Entonces, bueno, ya retomando un poco lo de la superioridad moral y todo esto. Entonces, en el caso, como decía Rubén, tanto de Edipo como de Eteocles y otros personajes, pues los vemos que están en una cosa muy bien puesta, muy bien parada. Vemos a este Eteocles rifándose, o sea, tomando decisiones, cállense, vamos a mandar aquí tal, o sea, está en una cosa de muy buen rollo, o sea, que uno diría, wow, yo quisiera ser como Eteocles, este cabrón, aunque su hermano viene a hacer la guerra, este güey tiene la cabeza fría y está pensando de una manera que, puta, quisiéramos que nuestros pinches gobernantes fueran así. El problema, y es por eso, como decía Rubén, que es de error, porque solo por una decisión, por una acción, se viene al traste todo, que es el de su hermano, que le dicen, y en la séptima puerta viene tu hermano. Y por eso decíamos, la decisión podría ser, mandemos a tal persona. Ah, no, pero es que es mi pinche hermano. ¿Y cómo va a ser posible que ese pendejo, ese pobre idiota, vaya a venir a derrotarme? O sea, yo voy a enfrentármele para que todos vean su reino, mi reino, vean que el es chingón, y ahí viene el apasionamiento, no antes. Antes estaba muy bien equilibrado. Es hasta el punto en que toma esa decisión que uno dice, ay, no puede ser, este güey está bien tonto. Y como dice otra vez Rubén, es cierto, las advertencias están a la orden del día.
porque a partir de lo del hermano le dicen, güey, pero es que te puede matar, no me importa si yo lo mato primero, o sea, ya está en un modo estupidísimo que ya nadie lo va a parar, o sea, ya él encendió la locomotora de la pasión y está cegado, está ensorbecido, porque, claro, si él lo mata, pues ¿quién va a ser el chingón? Él. Y entonces ya nadie le va a poder decir nada de que es que murió tu hermano, sí, pero y a lo mejor dice unas palabras estas de que va a morir y todo. Y luego pues viene esta cosa de la descripción que vuelve a lo mismo. En aquellos entonces, en aquellas épocas, pues se estaba consolidando o formando muy primitivamente la tragedia. Entonces, una manera de rellenar los huequitos, digámoslo como lo hablábamos hace un tiempecito con los guiones, tienen que rellenar, pero no es un relleno que sea descripción, o sea, sí, como decía Rubén, pero es una descripción dinámica, porque viene el heraldo, viene el mensajero a contarnos cómo son los tipos. O sea, no nos dicen, ah, sí, es que estamos muy tristes porque vienen, no, dice, güey, es que este hombre, no mames, lo hubieras visto cómo agarró a la vaca y la quebró así, y el otro va a decir, no puede ser, mandemos a tal, o sea, es una cosa de pum, 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 pum. Y entonces, o sea, casi dice, sí, es que, y bebieron la sangre y empezaron a hacer como gorilas. Y entonces eso podría amainar el espíritu, pero Teócles dice, no, mandemos a, o sea, repito, Teócles en ese primer momento está muy bien parado, está muy equilibrado, hasta que viene lo de su hermano, que es cuando, pero entonces, perdón, ya ahorita, si quieren sigue Bruno y luego yo otra vez y así. Estas descripciones son dinámicas, no son solo, repito, descripciones formales, chafas de, porque incluso hasta los escudos, dice, sí, es que el escudo viene con un dragón, porque ese dragón implica tal cosa como cuando los derrotó, porque lo que está haciendo el mensajero indebidamente es como prepararlos a través de un poco del miedo para que este Teócles diga, ah, no, pues nuestra diosa es más chingona y vamos a mandar este escudo con tal, porque desde tiempos inmemoriales, o sea, pareciera casi un discurso político que es como para exaltar a todos y decir, ah, sí, vamos a la guerra, aunque vayamos a morir, no me importa. O sea, él está infundiendo el valor. Entonces, pues bueno, todo este esos fragmentotes de descripciones dinámicas es para que cuando estamos así en este punto de llegue el mensajero y diga, pues no quisiera decir esto, pero Eteocles, hemos sido liberados por Eteocles a cambio de que también ha muerto, ¿no? Y todos, no, no puede ser, no puede ser y tal. Y ahí viene la descripción otra vez de esto. Pero bueno, ahorita me detengo aquí y continúo. Y yo nomás les quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la tragedia griega antigua y la tragedia moderna? A ver, Rubén. Bueno, lo único que podría decir, bueno, lo que podría decir es que la diferencia es lo que decían hace rato, que sí, a lo mejor antes se agarraban a los héroes o las personas que estaban moralmente en una altura de la sociedad para que tuvieran ese contraste de que del momento en el que, ¿por qué esta persona que es un rey tan, no sé, que lucha por su pueblo, tal, con muchas bondades y muchos beneficios, de repente toma un error y ese error hace que se destruya su vida, ¿no? Por ejemplo, digo, antes tenían como más esa variante los griegos de extraer a los reyes, ¿no? Ahora, por ejemplo, las tragedias de Miller no, ya no tienen que ver nada con héroes, sino ahora con personas y con gente común. Esas se podría decir como, bueno, para mí, podría decir que esa es como la diferencia, ¿no? De los personajes. Pero, o sea, la tragedia
las tragedias griegas y las tragedias, por ejemplo, de Miller, están a la misma altura. O sea, realmente una tragedia griega o una moderna no es mucha la diferencia siempre y cuando, o sea, no es diferente porque tratan temas universales, temas que son de la humanidad, que tienen que ver con el carácter de uno. Entonces, yo creo que por ese lado no hay como una diferencia. Sí hay una diferencia en cuanto a los personajes, porque antes los griegos adoptaban a los héroes, adoptaban a gente que, como decía César anteriormente, agarraban seres que moralmente estaban a una altura, ¿no? Para contrastar el error que ellos tenían y que desembocaría en su muerte, ¿no? En este caso ahora, pues sí, ya no se habla tanto de los reyes y tal en las tragedias, pero por ejemplo Miller, que que ahora agarra a los personajes de clase media, pero a fin de cuentas la comprensión es la misma, o sea, realmente no hay como una, en su estructura no hay como una diferencia entre la tragedia. De hecho, pues yo no podría decir, sí, es que esa es una tragedia antigua, ¿no? Una tragedia moderna. Eso es como un concepto, porque realmente, o sea, Edipo Rey está a la misma altura que, que las brujas de Salem o que todos eran mis hijos, ¿no? O sea, para mí esas sí son tragedias, son tragedia. Y el decir que si son tragedias modernas o Antiguas. o antiguas, es como cerrarlas en un concepto. Ajá, Yo. ajá. Ya, Ajá. ya, Sí, ya. es que justo lo de los personajes, por ejemplo, o lo que decía Rubén, son cuestiones meramente técnicas históricas formales, ¿no? O sea, que si uno checa las tragedias griegas, o sea, sobre todo Sófocles y Esquilo, pues verá que originalmente no tenían acotaciones y ya las siguientes, o sea, incluso creo que Shakespeare tampoco tenía acotaciones. Y ya es una cosa más moderna que se empezaron a, por ejemplo, eso sería como la distinción, ¿no? Como, pero eso, repito, es solo de escritura. Cosas más formales, por ejemplo, sería que los griegos y todavía Shakespeare se escribía en 5 actos. Y luego con lo de la pieza bien hecha, que no sé cómo se dice en francés, con ya de 1800 para acá, pues eran obras en 3 actos. Ajá, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, los personajes que si eran unos cuantos, o sea, Shakespeare, Macbeth, puta, o sea, son 30 personajes. No te digo que al mismo tiempo, pero son un chingo. Son, por ejemplo, una cosa que también se entiende muy mal de Aristóteles, que fue el primero que empezó a hacer anotaciones y observaciones en torno a la tragedia, es que él decía, por ejemplo, lo de la famosa unidad de acción, ¿no? Que solo tiene que haber un personaje que lleve una sola tipo de acción y bla, 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 ¿no? El problema es que él o no cae en la cuenta de su contradicción que se va a notar o no leyó otras obras, porque, por ejemplo, él decía que el pináculo de la tragedia griega era Edipo Rey, porque cumplía con sus 3 unidades, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Incluso desde la tragedia griega ya pasaba con ese asunto. Esta obra, la de los 7 contra Tebas, que justo acaba la línea trágica, digamos, lo de Teocles que muere, y empieza esta de, espérenme, empieza esta de, eh, no es Crisótemis, es, ¿cómo se llama? Antígona e Ismene. Antígona e Ismene. O sea, si Aristóteles lo hubiera visto, diría, no, no, es que esto ya no es tragedia, porque hay otra línea que empieza a suceder. Lo mismo pasaría con Ajax, de Sófocles,
Ajá, que justo muere y entra Tecmesa, y uno, o sea, si nos apegamos a lo que dice Aristóteles, diríamos, no, 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 es que eso ya no es tragedia, porque la tragedia tuvo que haber acabado, es literalmente con la muerte de Ajax, y ahí acaba todo, ¿no? Pero, y lo mismo con incluso contra Quinias, vuelvo a lo mismo con de Sófocles, que muere Heracles, y entonces llega Hilo y dice, sí, es que mi papá me encargó que me voy a casar, o sea, eso saldría sobrando según Aristóteles, pero no según lo que el propio autor está planteando, que la línea trágica no solo la comete en principio el personaje principal, sino que hay personajes centrales o personajes que están todavía muy metidos en esto, y que les va a afectar directa o indirectamente. Caso contrario, o sea, el mismo caso, pero en un sentido periférico, es en esta obra de Miller, la de Todos eran mis hijos, que efectivamente vemos a los Keller y a todos ellos les van a pasar un montón de cosas atroces, y en cambio vemos a vecinos que son circundantes, y ellos van opinando, van diciendo, eh, pues se van interactuando, pero a ellos no les alcanza el rayo demoledor de las consecuencias, porque no se apasionaron como ellos. Un caso, otra vez, muy parecido, para que se entendiera cómo es esto de la tragedia, es el clásico de este Prometeo encadenado, que justo Prometeo se ha estado portando mal, digámoslo, en contra de Zeus, y le dicen, Zeus te va a mandar su rayo, Zeus te va a mandar su rayo. Y las erinias, ¿no? Estas nereidas van a visitarlo, ¿no? Y dicen, es que nosotros estamos contigo. Y uno diría, Rubén, yo estoy contigo, pero no me voy a acercar a donde estás tú porque me van a matar. Pero estas nereidas les importa un cacahuate y se acercan. Y entonces llega Hefesto, no sé quién dice, Prometeo, ahí viene el rayo. Chicas, váyanse. No, nosotros estamos de su lado. Ah, y entonces llega el rayo y destruye a todos porque les caen las rocas encima. Entonces ahí podemos ver que es una toma, volvemos lo mismo, una toma de decisión de que fueron advertidos. Quizá melodramáticamente uno podría decir que Prometeo estaba encadenado y no tenía dónde moverse, pero las Nereidas sí, pero por decisión ellas optaron quedarse a pesar de que fueron advertidas. Lo mismo sucede aquí con este Eteocles. A Eteocles, lo que dije hace rato, ya hay un punto en que le dicen, Eteocles, ya es tu hermano, hay una posibilidad de que se maten, manda a alguien. No, yo voy contra él. Entonces, una obra hermana gemela de esta obra de justo de los siete contra Tebas, que es una tragedia de error, les invito a que lean, Rubén ya la ha leído, la de Eddie Carbone, la de Panorama desde el puente. Ahí otra vez, como decíamos, Miller retrata a un estibador, o sea, lo que sería casi casi un albañil de esta clase muy baja, de que se dedica solo a ser cargador y demás, pero vemos que tiene una sobrina, y como Eteocles ha sido un modelo ejemplar a seguir. ¿Por qué? Porque ha sacado adelante a esa pobre mujer, y ha sido muy bondadoso y es muy, muy agradable, o sea, se lleva bien con todos. El problema es de que no se ha dado cuenta de que inconscientemente se ha estado enamorando de su sobrina. Y ahí viene todo a echarse al traste, porque se lo están dice y dice muy sutilmente, ¿no? Incluso el abogado creo que le dice, es que no te puedes casar con ella. Le dice, ¿de qué coño estás hablando, cabrón? ¿Crees que quiero acostarme con mi sobrina? Sí, no, pues estás pendejo. Y ahí lo que decíamos, de que el personaje está tan apasionado que aunque le digan la verdad, le muestren con hechos, con notas, con lo que sea, el personaje ya está ido, o sea, ya no está razonando, y uno tendría que alejarse de esas personas. Pero bueno, rápidamente, en sí, la cosa con la tragedia, para entenderlo no melodramáticamente, porque en la tragedia, en el realismo, no es que haya personas buenas o malas, es que sobre todo en la tragedia va a haber personas equivocadas. De ahí que resulte no impactante, sino conmovedor, que uno diga, chin, este hombre, si no hubiera hecho esto,
hubiera sido el dios de dioses, o sea, el jefe de jefes, pero como en este caso, como en el de Eddie Carbone, por un pinche cochino error, se fue al carajo todo. Ese es el problema de este tipo de personajes. Hay otro tipo de tragedias, de otro tipo de personajes, como lo decía Rubén, que con esta Electra, que justo es de carácter, de que no es una decisión, es de que, pues yo voy a quedarme aquí a velar a mi hermano muerto, aunque pueda haber un castigo, no me importa. Y entonces ya estamos viendo que la persona entró en un apasionamiento, pero que no es un solo error, sino que ya es una toma de decisión constante. Y si uno hiciera un capítulo aparte y leyera la Electra de Sófocles, pues vería que efectivamente esta mujer pues tiene graves problemas, pero ella va tomando la decisión de agravárselos poco a poco. No fue, repito, por una decisión, sino fue por varias decisiones acumulativas. Aquí sí es una pinche decisión. Y cedo mi palabra, perdón. A lo que quería llegar es que sí, bueno, digamos lo que significa la tragedia es este error, ¿no? A lo que yo iba es que, por ejemplo, lo que estaba diciendo Concho es esto que decían de Arthur Miller, ¿no? Y cómo le criticaban. Y no lo digo yo, lo dice a un escritor que se llama Overbach, que dice que en la antigüedad, hasta Boccaccio, en la literatura en general, las personas que tenían el carácter moral elevado iban a ser personas de clase social alta, con todo el clasismo que hay de fondo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere representar es precisamente eso, que las personas socialmente altas son ejemplos de moralidad. Entonces, por eso creo que la diferencia, y estoy de acuerdo con Rubén, es precisamente la de los personajes, ¿no? La carga moral va a caer en personajes como reyes o héroes, y en la actualidad la carga moral puede caer en un carpintero, ¿no? En un borracho, etcétera. Y que eso precisamente va a determinar qué tipo de decisiones tengan que tomar, porque Teocles tiene decisiones muy diferentes que tomar a las de un carpintero común y corriente, ¿no? Sin embargo, el carácter y el error puede ser similar, ¿no creen? Y bueno, ya con esto cierro, no tengo más que decir. Perdón, sí, también ya casi por último, es que me apasionan luego estos temas. Me apasionan positivamente, no crean que ahorita voy a ir a salir a matar a personas. La No, tragedia de Concho. no, justo, y es que para ver otro tipo de tragedia, porque también aquí hay un problemita, que creo que Bruno dijiste, de que siempre es funesto o desgraciado. No, justo volvemos a esta cosa de la poética, de que Aristóteles se encarga de decir de que hay un cierto tipo de tragedia que acaba bien, pero que a él le da asco, o sea, le repulsa. Y ese tipo de tragedia, en nombre de Fernando Martínez Monroy, FMM, y de la maestra Luisa Josefina Hernández, ellos pusieron ese nombre. O sea, no estoy diciendo que sea correcto, bueno, pero es efectivo, porque ya uno puede determinar qué tipo de tragedia es. La de sublimación, que es cuando el personaje está a punto de cometer el acto trágico, pero se detiene, recapacita y no lo comete y mejora su vida, que a eso se podría entender que es lo que Aristóteles le daba asco, que dice, chin, yo hubiera querido que se hubiera destruido. Y el primer ejemplo clásico que tenemos de eso es justo Filoctetes, de Sófocles. Si la leen, se darán cuenta que es un hombre que, imagínense, ¿no? Que estamos nosotros tres. A ver, Rubén, ¿tú cómo tomarías que vamos a un barco a conquistar Troya y a mitad del camino, porque tú eres muy buen arquero y eres el mejor del mundo, decidimos hacer una parada para rezarle a X Dios y tú eres bien arrogante, dices, sí, 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 todos me la pelan, ¿no? Entonces llega un momento en que por güey te muerde una víbora y se te infecta, ¿no? Y entonces pues ya te subimos al barco, pero eres bien chillón y todas las pinches noches te gritas de dolor y no dejas dormir, ¿no? Entonces Alejandro dice, no, güey, a la chingada, votemos a este cabrón en la siguiente isla y te votamos por 10 años. Entonces nosotros vamos a hacer la guerra, no la podemos ganar
y un oráculo nos dice, es que para ganar la guerra tienen que quitarle quitarle el arco a Rubén. Y entonces ahí vamos contigo y te decimos, hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te vas a sentir después de 10 años abandonado? Pues ni siquiera lo saludaría. Sí, pero entonces Bruno con mentiras te dice, es que fíjate que perdimos la guerra y ya vamos de regreso a nuestra tierra de origen. Y tú dices, sí, 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 llévenme. Y él te dice, sí, 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 súbete, empaca tus cosas, ¿no? El problema es que tienes la herida y estás a punto de desmayarte 10 minutos y le dices a Bruno, güey, confío en ti, porfa, que mi arco no te lo lleves porque es mi única fuente de alimento porque con ella caso, ¿no? Entonces Bruno, muy buena onda, dice, sí, 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 yo soy tu aliado, no soy tu amigo. Te quedas jetón, se te borra el cerebro 10 minutos y Bruno se va, ¿no? Despiertas y oh sorpresa, ves que no está tu arco ni está tu mejor amigo, ¿no? Entonces dices, no, no sé qué, me voy a sentir mal. Llega Bruno y dice, no, perdóname, Rubén, es que me siento culpable porque es que por culpa de Concho me dijo Concho que te mintiera, ¿no? Entonces, ¿contra quién te vas a estar más enojado ahora? Entonces yo llego y digo, ay, Bruno, ¿cómo, por qué le dices eso? Bueno, Rubén, es cierto, no vamos para nuestra tierra de origen, te tenemos que llevar a la fuerza, entonces te vamos a trepar. ¿Y tú qué vas a querer hacer, Rubén? Matarlos a los dos. Pues ahí está apasionado Rubén, ahí sería su tragedia, digámoslo. Entonces, peor aún, ¿no? O sea, Rubén, en el personaje de Filoctete, dice, no, mejor me mato. Y yo digo, no, no, sujétenlo, porque no queremos que se mate. Y entonces ya estás ahí bien pinche llorón diciendo, no, pero es que pinches malditos, infames y demás. Y ahí viene el primer Deus Ex Machina de la historia, porque llega, aparece Sófocles, Heracles, que es como si llegara a Mendoza y diría, no, Rubén, no te mates, no los mates, tú eres grande, tú eres chingón, tienes que hacerte valer y tienes que conquistar Troya. Y tú ahí ya vas a tener una decisión que tomar, Rubén. ¿Nos vas a matar, te vas a matar o le vas a hacer caso a Héctor Mendoza? ¿Qué vas a querer hacer? Hacerle caso a Héctor Mendoza. Pues es lo que hace Filoctetes y dice, está bien, pues vamos a conquistar Troya y ya nos vamos todos felices y contentos. Este es otro tipo de tragedia, pero se llama de sublimación porque justo el personaje está a punto de matarse o de matarnos. En esa época era la manera en cómo manifestaban sus valores éticos, que en ese caso sería un hombre responsable que te entrenó durante toda la infancia, juventud, etcétera, y tú lo recuerdas y dices, pero es que yo era buena persona. Estos cabrones sí me hicieron muchas ojetadas, pero yo sé lo que valgo. ¿Saben qué? Sí, estoy muy emputado con ustedes, pero vamos, vale. Otra cosa hubiera sido y hubiera acabado como tragedia que efectivamente Rubén nos hubiera matado o se hubiera matado. Les invito a que lean esa obra porque de verdad es una joya de distinción de otro tipo de tragedias, para que vean que no solo es muerte, muerte, muerte y destrucción, sino que también hay eh, esta cosa de detenerse. Que Pero entonces, yo ahí tengo una duda, ¿cuál va a ser el error que va a cometer Rubén? no mames, matarnos. Pero si no lo comete, Pues por eso se llama de sublimación, porque el personaje, o sea, hay que entender que la tragedia son tomas de decisiones. Entonces, o sea, la mayoría, el 99% de las tragedias son de que el personaje se apasiona y se ciega y le vale madre todo. Pero también hay un porcentaje, aunque sea muy pequeño, pero existente, de tragedias en las que el personaje tiene capacidad, tiene cerebro para pensar 2 segundos y dice, no, no lo mato y mejoro mi vida. entonces es como la posibilidad del error. No, del antierror. Sí, porque no lo comete. No, pero por eso es la posibilidad de, ¿no? Ajá. Sí, sí. Es consciente de aquello que está a punto de cometer, toma conciencia y no lo hace.
por eso es la sublimación, ¿no? Sí, dos ejemplos más de tragedia de sublimación es, por ejemplo, Casa de Muñecas, que también les invito a que la lean, y la de La vida es sueño. Ya tenemos obras para la siguiente sesión. Sí, Pero bueno, igual para que quede un poco más claro, ¿no? Digo, esta posibilidad del error, ajá. ¿no? Pues esa de Casa de Muñecas es muy, muy buen ejemplo. ¿Esa ya la has leído, Bruno? No, pero sé que es de Ibsen, ¿no? Ujú. De Ibsen, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar? No, ha sido muy revigorizante este tipo de análisis. Sí, igual se me pasó el tiempo. Bueno, chicos, eh, a los que nos están viendo, si han llegado hasta aquí, no olviden darle like al video, clic a la campanita, suscribirse y apoyar a este grupo de muchachones que andamos acá Apasionados. analizando y peleándonos a altas horas de la noche. Muchísimas gracias por vernos. Espero les haya gustado este análisis vigorizante, diría Concho, de los 7 contra Tebas. ¿Algo más, chicos? No, nada por el momento. Nos Suscríbanse, vemos denle a la like. próxima, chicos. Gracias, bye. Bye. Adiós.